Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde una Arica que está bien invernal, hablando con Jonathan con un verano un poco extraño. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, profe. Aquí agradeciéndole una vez más por invitarme pues al podcast y hablar un poquito de la situación actual, pues del jailbreak y de todo lo que estamos pasando. Entonces esperemos pues la gente se divierta con este podcast, que lo que hablemos pues le nutra y pues listo, ¿no? Agradecido. Bueno, nos quedamos con, hay un dicho en Chile que dice que nos quedamos con los crespos hechos, así como que nos quedamos listos, vestidos, preparados, eh, ilusionados. A lo mejor quiero preguntarte eso, ¿terminó el evento del Vestidos y Typhoon Con? alborotados, ¿no? Ah, vestido y alborotado. Estábamos esperando ahí algún lanzamiento en el Typhoon Con, esta conferencia que igual dio harto que hablar. Reunió a varias personas y entre medio un invitado o dos invitados muy especiales en la escena del Jailbreak, que son Coolstar con Teamstar, integrantes del equipo de este último Jailbreak en iOS 14 que lanzaron, que fue Taurín. Y bueno, estuvieron ahí exponiendo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que no lo liberaron? Ya tiramos la esponja, como dice el dicho. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vamos a hacer, Jonathan? Dime, recomiéndame, aconséjame qué hacer. ¿Me voy a iOS 16 o qué? No, no, y más ahorita que creo yo que justamente antes de esta conferencia que ellos iban a tener en Seúl, en Corea, nos habían mostrado una foto, ¿no? De un jailbreak basado en Checkmate. Entonces, yo siento que ese jailbreak ya está casi terminado. Lo que es incierto es que no sabemos qué día se va a liberar. Nosotros pensábamos que se iba a liberar pues en esta conferencia o que iba a haber alguna clase de demo, no lo sé, ¿no? Que iba a haber alguna noticia pues que nos iba a emocionar, ¿no? Pero pues pasaron los días y no tuvimos nada de eso. Hubo fotos exponiendo Coolstar y Teamstar y todo, pero normal, ¿no? O sea, como si fuera cualquier conferencia de seguridad, hablando de las barreras del sistema operativo y cómo las han ido rompiendo conforme los años, etcétera. Pero no, entonces aquí viene la pregunta, ¿no? De qué vamos a hacer. Entonces ya no se va a liberar nada o subimos, que es lo mismo que me está haciendo esta pregunta. Y yo creo que no, o sea, ahora más que nunca hay que ser pacientes. Creo que son buenas noticias, si bien no sabemos aún nada de Taurin, que es otro jailbreak que estamos esperando por parte de Coolstar. Pues tenemos este otro jailbreak basado en Checkmate que suena muy prometedor, que a mí en lo personal pues me emociona porque si bien la mayoría de usuarios, no sé, yo siento que alrededor de un 20-30% ya son los que manejan dispositivos a 11 e inferior, ¿no? Aunque por otro lado siento que hay un gran público que aún sigue adquiriendo estos dispositivos, ¿no? En países donde tal vez es más difícil adquirir un iPhone, entonces están acudiendo a iPhones de segunda mano. Entonces, incluso yo tengo ahorita un iPhone 7 en iOS 14.7, si no mal recuerdo, con Taurin, no, perdón, con Check Rain, perdón, que lo cambié. Y pues si sale este jailbreak, yo voy a estar muy contento porque si nos vamos a la lógica, pues está basado en Checkmate, seguramente tendría que soportar todas las versiones de iOS 15, incluyendo la última de 15.5, aunque eso yo no lo puedo asegurar, pero suena prometedor y para esos usuarios que tienen estos dispositivos, creo que va a ser muy, muy bueno porque incluso el propio iPhone 7 ya se queda en iOS 15, ¿no? Entonces ya no actualicen a iOS 16 y él fácilmente puede quedarse con este jailbreak si es que sale, ¿no? Y pues en el caso de Taurín, seguir esperando. Eh, Coolstar nos alborotó un poco, la verdad. Lo que les puedo decir es que sean pacientes, que va a valer la pena y creo yo que muy pronto o al menos en próximas semanas o días puede haber una liberación, que es lo que yo creo basados en todo lo que hemos visto y Coolstar y Teamstar nos ha dicho, pues creo que está muy, muy cercano, ¿no? Mira, yo lo poco que pude ver del evento fueron unas fotografías que el Typhoon Con estuvo compartiendo en su cuenta de Twitter. No lo estuvieron streameando, no se hizo ninguna transmisión en vivo, sino que fue solamente un par de fotografías ahí en su red social principal y de ahí nada más. Y vimos que, bueno, pudimos ver el rostro finalmente de Teamstar ya revelado, de Coolstar ya lo habíamos visto antes,
se mostró un tweet, ¿cierto?, de Sigusa, mostrando como todos los pasos que se han vivido en estas distintas como eras del jailbreak, desde iOS, desde Ujú. los primeros hasta el actual, y de ahí nada más. Entonces tú mencionabas recién que nos hubiese gustado ver algún demo, ¿cierto? Ver algún Claro. video, una demostración en el cual nos enseñasen el jailbreak de iOS 15 o el que ellos también estuvieron mostrando, ¿cierto? En ese iPod al cual le habían hecho el jailbreak utilizando el exploit del checkmate. Y Ujú. no sabemos si se mostró o no, quizás lo hicieron, pero También. como no hay fotos o videos al respecto, a lo mejor nos vamos a estar enterando de aquello en los próximos días, pero al menos ahora en primera instancia no tenemos ninguna liberación y bueno, quedamos ahí a la espera nada más, por eso te quería consultar a ti. ¿Tienes un límite tú? Porque yo sé que tu dispositivo ahora lo bajaste ya a 15.5, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, mi dispositivo, que es un iPhone 11, lamentablemente no es un iPhone 10. Tenía un iPhone 10, lo vendí hace un mes, entonces a mi mala suerte, si sale este jailbreak no lo voy a poder aprovechar bien, al menos en el iPhone 7 sí, pero me hubiera gustado mejor en un iPhone 10. Sí, mi iPhone 11, que es el principal, el que tengo, estaba en la beta de iOS 16 por el simple hecho de que realmente ya no tenía nada que perder, ¿no? Yo venía de 15.1 y para aquellos que me siguen, pues expliqué un poquito qué fue lo que pasó por algún error también mío. Pues me vi forzado a actualizar a 15.5, no pude rescatar la versión de 15.1 que estaba ahí esperando, obviamente ansioso por este jailbreak. Entonces me subí a la beta de iOS 16, entonces ahorita hay un gran problema, lo cual obviamente también después de que salió esto de Simo, que es otro desarrollador, donde mostraba ahí algo en 15.5 para un futuro jailbreak, pues dije, bueno, claro, claro que voy a bajar ahorita que Apple sigue firmando, que de hecho ahí también yo aproveché a subir un tutorial y listo, ¿no? Entonces fue eso lo que hice. Ahorita actualmente estoy en 15.5, esperando paciente, no voy a actualizar. Ya sabemos que entre más baja la versión, pues hay más oportunidad de en un futuro tener también un jailbreak. Y yo creo que si me encuentro en la posición de, pues, decir si no sale, por ejemplo, en 15.5 en mi versión en la que estoy, en la que yo puedo hablar, eh, ¿cuándo Está. actualizaría iOS 16? Ese. ¿Cuál es Pues tu límite? ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta dónde vas a aguantar? ¿Cuánto vas a aguantar quedarte en iOS sí, 15? yo creo que máximo un año, yo creo que sí podría fácilmente estar. Un año, porque todavía falta para que se lance iOS 16 finales hasta septiembre por ahí. Entonces puedo soportar otros meses más. Yo creo que si vemos que ya está, por ejemplo, iOS 16, punto 2, punto 3, y de plano no hay nada, pues ahora sí que pensaría en subir, ¿no? Porque la verdad es que iOS Stock a mí me gusta mucho, entonces no soy de esas personas que tampoco no puede vivir sin el jailbreak, ¿no? Ay, ay. Pero no tenías instalado tú como 100 tweaks en tu teléfono. Y de ¿Y hecho cómo eso sí, de iOS Stock? tenía en 14.8, sí, como 140 y tantos tweaks. Obviamente estaba en arcoíris mi dispositivo, o sea, más de personalización, pero realmente los que yo usaría comúnmente, pues es Watusi, el agregar algunas funciones extras, ¿no? En Instagram, YouTube. De ahí en fuera, y la personalización, ¿no? Poner un tema, pero de ahí en fuera no creo que utilizaría más, ¿no? Aunque amo el jailbreak y todo, creo que todos tenemos un límite. En este caso, mi límite sería un año. Bueno, en mi caso sería iOS 17. Esperaría hasta un Ujú. iOS 17, ya sería septiembre, o sea, el próximo año, 2023, segundo semestre, a finales del próximo año. Ya porque ahí estaríamos hablando de que si no salió en iOS 15, no salió en iOS 16, ya 2 años. 2 años es mi cuota. Yo podría esperar 700 días. O sea, cambia la cosa si yo estoy en 15.1. Si mi dispositivo siguiera en 15.1, créame que yo esperaría incluso hasta iOS 17 como usted, ¿no? Porque sé Ah, que es ya, la ok. versión en la que tenemos hecho un jailbreak o en la que va a salir porque va a salir, ¿no?
Ahora, esto último que mostraba Coolstar de Cilio, ¿cierto? Corriendo en iOS 15, eran buenas noticias. Estuvimos hablando, ¿cierto? Esa noche cuando empezaron a aparecer los tweets y Sí. llamaba la atención porque primero se nos hablaba de un jailbreak tipo rootless que seguiría hasta ahora siendo del mismo tipo, pero que íbamos a tener que instalar los tweaks manualmente y pensábamos Ujú. aquello por la experiencia que teníamos de años anteriores, ¿cierto? Que esa era la forma en la cual se instalaban tweaks y ahora hablamos de un gestor de paquetes en 15.1, pero un jailbreak basado con el exploit del checkmate, ¿cierto? Del jaque mate, que solamente es compatible desde el iPhone X, el 10, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus y bajando hasta llegar a todos los dispositivos que soporten la versión de iOS 15. Pero el tema es el siguiente, y eso es lo que te quería preguntar. Coolstar se supone que estaba trabajando con esta vulnerabilidad que había liberado Brighty App, que luego la pulió el Binary Boy, ¿cierto? Hasta que la convirtió en un exploit, lo hizo público, y se supone que Jay James empieza a trabajar con aquello, y también en paralelo Teamstar lo empieza a usar, y luego Teamstar con Coolstar empiezan a mostrar avances, pero con el exploit del Binary Boy, no con el Checkmate que es de AxiomX, pero el Ujú. avance que muestran, como que uno espera que haya estado en todos los dispositivos, ¿cierto? Como un Taurín, llegando incluso hasta los últimos iPhone 13 que tienen procesador A15. Entonces, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se pusieron a trabajar más con el Checkmate? No sé si a trabajar más, pero al menos el avance que ellos mostraron fue con el de Checkmate y no con el del Binary Boy. Entonces, es ahí donde yo quedé con la duda. ¿Será que acaso el Checkmate es el jailbreak que vamos a ver para iOS 15? ¿Será el único jailbreak para iOS 15? ¿O va a ser el primero que va a ser liberado? ¿Qué tanto crees tú que van a seguir trabajando Sí. el equipo de Coolstar con este exploit del checkmate? Eso. Yo siento, y yo lo he dicho, yo ahorita viendo la situación como está, siento que va a haber dos jailbreaks, ¿no? Uno que va a ser basado en Checkmate y otro el que ya conocemos, ¿no? Que es basado en todo esto de Break the App, ¿no? En Taurín, ¿no? Entonces, yo es lo que siento. Siento que se va a lanzar primero debido a todo esto de el de Checkmate, basado en el de Checkmate, por todo esto que ya vimos. La screenshot es bastante clara y dice que es un iPod que está en 15.1 y que ya incluso tiene un gestor, ¿no? Ya tiene Sileo. Entonces, Teamstar ya había comentado por ahí que, de hecho, se había sorprendido, había dicho que cómo era posible que el equipo de CheckRain pues no había actualizado su herramienta, que al parecer para él pues solamente había ahí una cuestión de ajustar para que se pudiera hacer esta actualización, ¿no? Porque todo esto pues realmente lo que estaban tratando de vencer era pues esto de la inyección de tweaks, creo yo, ¿no? Que es lo que iOS 15 nos vino a cambiar. Entonces, pasó eso y como a las 2 semanas, 3 semanas nos vino con esta screenshot. Creo que primero se va a venir este jailbreak. Obviamente, yo siento que va a ser como un nuevo check rain, ¿no? No sé cómo lo van a llamar o si, no sé realmente, pero yo siento que es totalmente aparte al de dispositivos de A12 para adelante, ¿no? O sea, del iPhone 10R, 10S en adelante, que ese ya sí lo veríamos por Coolstar y Taurín, ¿no? Pero también sabemos que Coolstar está involucrado en con Teamstar, ¿no? Entonces, pues sí surge la duda, ¿no? De que probablemente pueda nada más existir este jailbreak y se puedan quedar dispositivos como el iPhone 11 y posteriores fuera, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que al final vamos a ver ambas herramientas, pero la que se viene, siento que va a ser la de basado en Checkmate, ¿no? En este nuevo CheckRain, por así decirlo. Ahora, Teamstar, él hablaba en su cuenta de Twitter que era como un jailbreak privado, ¿cierto? Que ellos están trabajando con el de Checkmate. Entonces, con lo que tú me dices, tú piensas que ellos los van a hacer públicos. Sí. Es su opinión, lo que tú crees. No sabemos nada todavía, no hay confirmación. ¿Crees que lo van a hacer público así? Porque nos estaría dando a entender como que, ¿por qué el equipo de Checkmate no lo hizo, cierto? Sabemos que ellos Sí. trabajan con Cydia, sabemos que Cydia va a tener sus complicaciones en iOS 15, ¿será por eso? ¿Qué pasó con el equipo de CheckRain? ¿Por qué no lo lograron, cierto? Parece que Teamstar logró conseguir con esta captura de pantalla que nos mostraron más avances de lo que hemos tenido meses esperando por CheckRain. Lo habrá logrado él en 2 semanas. ¿Qué pasó con ese equipo?
¿Qué crees que pasa con Checkra, el equipo oficial? Sa- Sabemos que ambos, bueno, todas las personas tenemos vida, ¿no? Y de hecho creo el único que hemos visto con movimiento en esa cuestión de Check Rain había sido Sigusa. De ahí en fuera, pues por parte de otros integrantes, como Luca Todesco y demás, pues no hay realmente nada de noticias, no sabemos si de verdad están trabajando o si ahorita su prioridad es otra cuestión, ¿no? Entonces, pues yo siento que es eso, no creo tampoco que sea falta de interés o de no querer actualizarlo, sino yo siento que también sabemos que esto es por gusto, que si ellos lo lanzan, de hecho van en contra de que un jailbreak se haga de pago, ¿no? O sea, ellos es lanzarlo y hacerlo público y demostrar que es vulnerable, pues a final de cuentas, el sistema operativo de iOS, ¿no? Entonces, yo siento que más que nada es eso, ¿no? Tal vez tienen otros problemas personales, otras, no sé, tienen su vida, su familia, simplemente no están activos ahorita, ¿no? Como tal vez sí lo puede estar activo Teamstar y Coolstar, que ahorita ellos son los que andan más en movimiento y en conferencias, porque ya ni Pan 21, ¿no? No sabe, van más de 6 meses que no Eso te sabemos iba a nada, consultar también. Ujú. Porque hay más gente que que está de esperando a Uncover. Hay gente que es fiel a más que Uncover y de, lo está esperando ahí. pues así está la situación, ¿no? Vemos que ahorita los únicos activos, realmente los que vemos que están trabajando en algo relacionado al jailbreak es Coolstar y Teamstar, ¿no? Claro, cuando lo vemos de esa manera uno empieza como a desesperanzarse, se empieza como a bajonear, churra, no nos queda otra, pero hay que seguir aguardando, como dices tú, sobre todo la gente que se encuentra en versiones que son vulnerables de iOS 15. Y por último, quería consultarte, bueno, iOS 15, algunas personas se arrepienten, ¿cierto? ¿Por qué subí? ¿Por qué actualicé? Yo tenía jailbreak. Me acuerdo que cuando estábamos en esos días de que estaba a punto de cerrarse, lo primero que ocurrió fue el perfil, ¿cierto? Este que retrasa las actualizaciones, quedaban pocos días para su utilización y poder instalar iOS 15.1 sin la necesidad de jailbreak y sin la necesidad de los SSH. Entonces, se habló bastante de que era la versión vulnerable, la más alta, ¿cierto? Que iba a poder soportar un jailbreak. Se habló también de que había que estar subiendo cuanto antes, porque si uno no tenía los SSH o no quería pasar por el proceso de Future Restore, tenía que estar ocupando ese perfil. Se aconsejó, suba, listo. Luego se acabó el perfil. Empezaron a venir las novedades, ¿cierto? He liberado por RaiDiab la vulnerabilidad, y luego Binary Boy trabaja el exploit, Kurstar empieza a dar su avance y se empieza a cerrar la puerta ahora de la SEP, ¿cierto? Que Apple liberó iOS Correcto. 15.4, Apple cambia la SEP con esto de la mascarilla, del de bloqueo facial, y ya los SSH no iban a funcionar porque la SEP de 15.1 no era compatible con la de 15.4, y también ahí ya estábamos prácticamente entre la espada y la pared, y obviamente la gente empieza a preguntar qué hacer. ¿Qué hacer? Varios tenían ahí sus dispositivos con jailbreak y actualizaron a 15.1, ya sea con los Yo. SSH, incluyéndote. Pero lo que te quiero consultar a ti, porque tú y yo durante esos días estuvimos bien activos Ujú. aconsejando, ¿cierto? Sí. Y la gente preguntaba nuestra opinión, porque claramente, no sé, nos ven como que eh, con lo que ha pasado, con la trayectoria que quizás tiene cada uno, confiarán, y como todo apuntaba que iba a haber un jailbreak en 15.1 y nunca nos imaginábamos de que la espera iba a ser tan larga como la que estamos teniendo al día de hoy. Entonces, si bien se ha dicho de que al final cada uno es responsable, ¿cierto?, de lo que hace con su equipo, nos preguntan a nosotros porque como comunicadores también hay una cuota, digámoslo así, de responsabilidad. Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué tan Ujú. responsables somos que gente que haya tenido jailbreak le hayamos dicho que actualizar? Eso, ¿tú te sientes responsable de aquello? Y ojo, que te lo pregunta alguien que también en esos días estuvo, hablábamos el mismo idioma. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Vamos, hagamos memoria. Mira, ¿Cómo te sientes al mm, respecto? de alguna manera sí tenemos cierta responsabilidad y cierta voz de que tenemos un medio que es YouTube, eh, de cuando decimos algo, pues hay gente que nos sigue, ¿no? Que toma nuestras palabras, basado, como dicen, experiencia, en lo que sabemos, en lo que nosotros analizamos, etcétera, ¿no? Pero es que esto
nadie lo sabía, ¿no? O sea, incluso yo en 14.8 yo tenía mis tweaks, usted sabía que estaba contento con mi jailbreak, ¿no? De hecho, pues estaba feliz, ¿no? Con mis más de 140 y tantos tweaks. Entonces, ahora, por otra parte, como ya lo he comentado contigo, nosotros como creadores de contenido también a veces arriesgamos nuestro dispositivo, ¿no? Por el tema de contenido, de traerles el tutorial o lo que sea, ¿no? Así fue también, por ejemplo, en mi caso, yo decidí subir por mi propia voluntad a 15.1 con el perfil y aproveché a también darles mi punto de vista y todo. No siento culpa de que algunos usuarios tal vez subieron ni nada, porque a final de cuentas suena repetitivo y ya lo mencionó usted, pero cada quien va a hacer lo que quiera con su dispositivo. Nosotros damos una opinión también en base a lo que estamos viendo. Para ese entonces, Coolstar había ya comentado que se venía un lanzamiento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dijimos, ok, ahorita está esta oportunidad del perfil, aprovechen porque después va a ser un problema con Future Restore tal vez, o es más fácil, ¿no? Entonces, ok, mucha gente subió con el perfil, se arriesgó, otros también actualizaron por esta cuestión de que también después iban a tener problemas al actualizar su dispositivo con Future Restore, iban a perder Face ID. Entonces, existieron demasiados factores. Creo yo que nosotros como comunicadores, pues dimos todas estas noticias de suban, actualicen porque ya se viene un jailbreak, porque era lo que Coolstar nos estaba diciendo, ¿no? Sin pensar que todo esto se veía, pues, que iba a tardar un poco más, ¿no? Entonces, claro, hay gente que está molesta, ¿no? Que a nosotros tal vez nos puede decir, oye, es que tú me dijiste que actualizara y ahorita perdí mi jailbreak y yo lo tenía bien y ahorita pues ya no tengo jailbreak, ya no sé si va a salir, ya el jailbreak está muerto, ya mejor voy a actualizar a iOS 16. Pues sí, pero lamentablemente nosotros no tenemos la solución, nosotros no sabemos cuándo se va a liberar, no sabemos las dificultades que los desarrolladores van a pasar, ¿no? Como este caso de Coolstar, que con el Amphi, que varios factores que le han impedido también avanzar en la herramienta. Y nosotros, claro, comentábamos y mencionábamos lo que mejor nos parecía basado en la información que teníamos en el momento, ¿no? Que en ese momento era también Coolstar diciendo que iba a lanzar próximamente una herramienta, ¿no? Yo, por otra parte, siento que Coolstar nos ha venido también ilusionando de más. O sea, hace, o sea, con esta screenshot del iPod en iOS 15.1 y basado en Checkmate y todo esto, me comentaba esto de que si pensaba que ellos dijeron que era privado, perdón, que si pensaba que lo iban a hacer público, eh, se me haría una forma muy mala onda de subir una foto sabiendo que la gente está o sea, a la expectativa de que quieren una herramienta y de que ya es mucho el hate que les están tirando. Entonces se me haría mala onda que, por ejemplo, mostraran esta foto y no hicieran un lanzamiento, ¿no? Y no lo sé, es difícil, pero a final de cuentas eh, tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar, no hay de otra y ni modo. O sea, creo yo que la gente es libre de hacer lo que quiera. Si eres amante del jailbreak, sabes que esto es así, te vas a esperar hasta que salga y si no, pues puedes actualizar, ¿no? Eres libre de hacer lo que quieras con tu dispositivo. Mira, yo creo que tú mencionaste algo recién de que tú habías subido tu propio dispositivo, el personal, teniendo jailbreak. El personal. Y habría sido muy distinto, creo yo, tener que recomendar que actualicen y no actualizar nuestros propios equipos. Yo creo que sería una inconsecuencia de todos los equipos que tengo, me queda uno en iOS 14. Actualicé a iOS 15, creo que eran como 5 dispositivos en total. Entonces, porque todo apuntaba a que iba a ser así. Entonces, Sí, no es que uno hubiese dado un consejo que uno mismo no fuese a seguir. Entonces, ahí es donde quedamos todos en este proceso de stand-by
a la espera de que lo que nos han mostrado hasta ahora no quede simplemente como en una ilusión o una posible liberación, sino que efectivamente hayan o tengan ya decidido la fecha en la cual lo vamos a tener con nosotros. Lo que sí sé es que aquellos pacientes que siguieron el consejo, una vez que tengan el jailbreak, van a saltar poco saltar de alegría, o sea, van a estar muy contentos de No, haber van a estar muy aguardado, felices. de ser pacientes, porque, no sé, iOS 16 queda corto con todo lo que uno puede hacer con el jailbreak, pese a las cosas que Apple pudo haber sacado del jailbreak y sintiéndose inspirado por él. No, con el jailbreak obviamente sabemos que llegamos mucho más lejos y es muchísimo mejor. Así que por ahora simplemente lo que yo hago es aguardar, seguir esperando. Y en tu caso, ¿cuáles serían tus últimos consejos, tus últimas palabras antes de concluir? Yo creo que el dicho de siempre, ¿no? La vieja confiable, la virtud de un jailbreaker es la paciencia. Yo no, ahorita no lo estoy aplicando porque no puedo hablar tanto de mí porque ahora estoy en 15.5, pero Sí, si pero por estuviera con, circunstancias escaparon de tus sí, manos. digo, pero si estuviera en 15.1, yo sin duda me esperaría lo que me tenga que esperar por tener a jailbreak y tener todas las nuevas funciones de iOS 16, ¿no? Y eso y más. Entonces, mi recomendación es muy simple, sigan esperando, no se desesperen, ahorita hay señales, creo yo sí hay movimiento por parte de Coolstar y Teamstar. Esto ya no depende de nosotros, depende de ellos y yo creo que muy pronto puede haber una liberación. Yo no me atrevo a decir ya ni qué día, ni qué fecha, ni nada. Simplemente yo siento que va a haber una liberación muy pronto. Eso, no se dejen marear también por iOS 16. Yo sé que algunos, porque dicen, no, es que yo ya no estoy en una versión con jailbreak, ya no voy a ya mejor actualizo iOS 16. Esa es a veces una lógica que tenemos, ¿no? Y a veces me incluyo. Entonces, fue lo mismo que dije yo, oye, ya no, ya estoy en 15.5, mejor actualizo a la beta de iOS 16, ya no me quita nada, ¿no? Me arrepentí y bajé. Entonces, no se dejen marear. Ahorita no vale la pena instalar iOS 16, va mal en batería, más si eres un dispositivo A11, iPhone 10, incluso un iPhone con A12, un iPhone 10S, 10R, ahorita va muy mal, entonces, y creo que no vale por bajarle esa condición a tu batería de tu dispositivo y por las pequeñitas novedades que puedas tener, ¿no? De lock screen o lo que sea, ¿no? Entonces, ese sería mi otro consejo y simplemente sean pacientes, infórmense, estén atentos a la gente que sin duda pues sabe, prendan sus campanitas ahí en redes sociales, tanto de Teamstar, Coolstar, de los que quieran. Bueno, ustedes ya conocen a Jonah, es alguna persona que ha estado muchas veces invitado en este canal, sus demás redes sociales están en la descripción de este video. Ya, pues entonces nos vamos despidiendo, te agradezco, Jonah, que hayas aceptado esta invitación y sería todo por esta ocasión. Se despide don Jonah desde México Nos y el profe Juan vemos. Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Bye.